nombre es Isabel Galván y junto a mi compañera Valeria Terán vamos a hablar acerca de las ventajas o la influencia de la escritura en la antropología y viceversa. Comencemos. Ventajas de la invención de la escritura. Podemos entender que desde inicios del descubrimiento de la escritura, pasando por el origen del alfabeto hasta su uso y ventajas en la actualidad, así como la influencia que tuvo la antropología sobre la misma. La palabra escrita tenía y tiene poder y existencia propia, independientemente del contenido que se transmitía. Vamos a hablar un poco acerca de la historia de la escritura como tal. La escritura apareció al mismo tiempo tanto en Mesopotamia como en Egipto, alrededor del 3000-3100 a.C. En Mesopotamia vamos a encontrar la antigua tablilla de Uruk y en el Valle del Nilo de Egipto vamos a encontrar una paleta de pizarra de Narmer, del rey Narmer, donde podemos encontrar dos jeroglíficos, uno que muestra un pez y el otro que muestra un cincel. En China aparecen los llamados huesos oraculares de la civilización Shan hacia el 1200 a.C. En Europa, la más antigua escritura lineal, que era llamada así de esta manera, escritura lineal, fue descubierta en Creta hacia el año de 1750 a.C. En América Central, por supuesto, aparece la escritura olmeca, existente ya en la región de Veracruz en el Golfo de México, hacia el 900 a.C. Vamos a estudiar tres orígenes importantes: el alfabeto fenicio, el alfabeto griego y el alfabeto latino. El alfabeto fenicio. La primera escritura alfabética se cree que se desarrolló hacia el año de 1850 a.C. por obreros semitas establecidos en el Sinaí. Así pues, todos los alfabetos posteriores en el mundo descienden del alfabeto fenicio. Esta escritura protosinaítica redefinió algunos jeroglíficos egipcios con valores consonánticos. Debemos destacar que los primeros estados cananeos que hicieron un amplio uso del alfabeto fueron las ciudades del estado de Fenicia. Y por esto es que se le llama alfabeto fenicio a las sucesivas versiones de esta escritura cananea. El alfabeto griego. El alfabeto griego es a su vez el origen de todos los alfabetos modernos de Europa y los que se conocen hoy en la actualidad. El alfabeto de los primitivos dialectos griegos occidentales, donde por ejemplo la letra H seguía siendo H, dio lugar a los alfabetos etruscos y al alfabeto latino. El alfabeto latino. Hacia el siglo V a.C., los latinos adoptaron 21 de las 26 letras etruscas originales. Los latinos adaptaron, por ejemplo, la letra F, la letra S etrusca, que tenía 3 líneas en zigzag, de manera curveada. De hecho, el que se haya adoptado el alfabeto latino para escribir tantas lenguas es el resultado directo de la cristianización de Europa occidental, pues vemos que Cirilo, hacia el año 827 hasta el 69, fue un misionero griego que convirtió a los esclavos. Entonces a esto se les denominó lo que es la influencia de la Iglesia ortodoxa. Los que escriben, la condición de los que escriben. Esto es muy importante de notar, pues el escribir, el poseer ese talento en la antigüedad era algo de prestigio, te daba estatus, te daba posición, era casi como dirigir un palacio real. Entonces veamos cómo en la antigüedad el papel del escribano era considerado de estatus, de prestigio, como lo veníamos conversando. Pues la escritura consistía en que tenías que tener una connotación de inteligencia del aspecto positivo. Un ejemplo es en Sumeria, alrededor del tercer milenio, donde ya existían escuelas que enseñaban la escritura, y de ahí era que se creaban entonces los llamados escribas. Entre los asirios y babilonios, el significado de la escritura representaba tal orgullo, tal nivel de orgullo, que el rey de Asiria declara que saber leer y descifrar las antiguas escrituras era una profesión sumamente destacable y se organizaban según corporaciones. Cuando la actividad de escribir se hacía presente en las programaciones religiosas, ellas gozaban de gran prestigio, las personas que le escribían, porque eran, como mencionábamos, administradores de palacio. La escritura es una prerrogativa masculina.
Es decir, a los hombres se les enseñaban técnicas, artes liberales y muchos más de conocimiento escritural de profundidad para poder trabajar y así hacerse camino, mientras que a las mujeres se les reservaba en algunos de los casos a las formas literarias menores. Tomemos en consideración que la escritura aumentaba su poder cuanto mayor sea el valor mágico y sagrado conferido. A esto debemos hacer una especial connotación en el área religiosa, pues sabemos que en el área religiosa se aventajaba mucho más al hombre que a la mujer, puesto que, según como afirman las escrituras, el hombre es el cabeza de la casa, del hogar y por consiguiente pues del conocimiento. Las mujeres, si bien no tenían acceso a la escritura, son depositarias de tradiciones que se transmiten oralmente. Eso es un ejemplo clave que vamos a encontrar en el pueblo de Israel, donde a pesar de que las mujeres no escribían, no tenían como un diario, un cuaderno o unas hojas para poder escribir, ellas ciertamente hacían que su tradición se pasara de generación en generación de manera verbal, de manera oral. En buena parte de Europa fueron las mujeres que incluso transmitieron conocimiento de folclore, acerca de medicina, cantos populares, entre otros. Circulación de la escritura y circulación de la lingüística. A este punto ya vamos a entrar en lo que es la actualidad. Diferencias y analogías. En su mayor parte, la comunicación se vale del uso de códigos vinculados con el lenguaje, ya sea hablado o escrito, y solo en menor medida de otros códigos semiológicos como los musicales y entre otros. El punto de referencia como tal es el modelo de la circulación lingüística en el seno de la comunidad de los hablantes y establecer algunas categorías pertinentes en el caso de la lengua, donde por supuesto, al no haber una homología, se crean diferencias en cuanto a su significado. Muchos, pero no todos los fenómenos de la comunicación lingüística tienen una correspondencia de escritura y no todos los fenómenos de escritura tienen una correspondencia oral. Entre todos los hablantes y los que escriben no hay una homología. ¿Por qué? Porque todos los miembros de una comunidad lingüística son por definición un ser hablante, mas no es el caso de los miembros que son solamente oyentes. Todo acto lingüístico supone un interlocutor directo. Se puede considerar el caso donde los espacios se observen virtualmente nulos. En cambio, en la escritura se prevé un tiempo, pues se escribe para que lo sucedido tenga valor y así se pueda perpetuar en la eternidad. El poder de la escritura. El nacimiento de la escritura constituyó en cierto modo un avance para la humanidad. Así, al asentar el saber en distintos tipos de soporte material, los códigos escritos facilitaron una gestión eficiente del conocimiento. Por otro lado, permitieron controlar la información, seleccionarla, filtrarla, deformarla, vedar su conocimiento, es decir, manejarla de acuerdo a los deseos e ideologías de las clases o sectores sociales dominantes. De hecho, la mayor parte de las teorías arqueológicas relativas al origen de la escritura apuntan hacia motivos políticos, administrativos, religiosos. Esto lo expresa Wilford hacia el año 1999. Esto da como resultado que relegan las relaciones sociales, humanistas, artísticas, a un plano subyacente, a uno casi nulo. A través de la escritura, la sociedad ofrece una percepción de sí misma desde la visión de los propios sujetos y en los términos de sus propios patrones culturales, conformando un proceso de retroalimentación del universo simbólico del que forma parte activa. Toda escritura es una invención, construida culturalmente según reglas ideadas, conscientemente, y se ha venido por tanto influida y definida cultural y socialmente por factores políticos, religiosos, ceremoniales, entre otros. Tenemos que resaltar el aspecto fundamental que la antropología ha dejado como marca en lo que es la escritura, pues si bien es cierto, la escritura se ha visto influenciada por los factores de la religión, los factores sociales, políticos, y todo esto es antropología, es la intervención del hombre y que el hombre da en favor de lo que se necesita para el momento, o lo que es considerado hoy día, en la actualidad, la escritura. También viene condicionada y motivada por aspectos técnicos, materiales, que guardan estrecha relación con la propia organización cultural del grupo humano. La escritura actúa como un molde, es como un andamiaje que soporta las estructuras y ordena todos los significados objetivados socialmente en la conciencia simbólica.
Actúa como un marco semántico de referencia en el que encuentra una explicación y sentido. Todo un conjunto de significantes, así pues, reflejan la experiencia individual y colectiva de la comunidad y su devenir histórico e intelectual. Hola, mi nombre es Valeria Terán y en esta oportunidad les vengo a hablar sobre la antropología y la invención de la escritura. Dominio, situación y evento de la escritura. En el análisis sociolingüístico es corriente valerse de algunas construcciones teóricas que delimitan los espacios de utilización del medio lingüístico. Evidentemente, esas construcciones no podrán aplicarse de manera automática a la escritura a causa de la falta de una completa homología. El dominio. Se entiende por dominio un conjunto de situaciones sociales tipificadas y reguladas por normas de conducta. En sociolingüística se consideran pertinentes 5 indicadas con los rótulos resumidos de familia, amistad, instrucción, religión y empleo. Desde el punto de vista que nos interesa, el de la escritura, el catálogo tal como es no parece adecuado. Los primeros 2 dominios no son pertinentes y por consiguiente los eliminamos. El dominio religión deberá reformularse y faltaría un dominio que abarque las situaciones formales vinculadas con las expresiones del poder. Tendremos pues dominio mágico sacro, dominio de las transiciones económicas, dominio de la instrucción formal y de la producción literaria, dominio del poder político y de las leyes. ¿Qué es situación? Cada dominio comprende sus específicas situaciones. Los casos de las situaciones relacionadas con la escritura tendrá en cuenta, por ejemplo, la copia de los textos sagrados y la ejecución de textos mágicos, la compilación de libros contables, inventarios y catálogos de mercancías, letras de cambio y crédito, órdenes de compra y facturas comerciales, la preparación de modelos y textos didácticos y su reproducción, redacción del original y copia corriente o caligráfica de textos literarios y científicos, ejecución de documentos oficiales, tanto de registros de archivos, diplomas, anales, inscripciones en celebración, tratados, cartas, en una preparación de documentos judiciales, actas procesales, entre otras. Una situación relativa a la escritura preverá a un uso particular de la escritura, enderezado a la producción de elementos congruentes con el dominio general, según normas específicas en cuanto a la escribiente, en cuanto a las formas materiales y en cuanto a los tipos de escritura que habrá que usar, y también eventualmente en cuanto al tiempo y el lugar. El evento es la participación que se da entre el hablante y los destinarios, tomando en consideración que muchas de las veces quien habla es el mismo que escribe, donde existen momentos en que toma su intervención el tiempo y el lugar como puntos claves en el desarrollo del contenido. El texto tiene sus reglas de composición, las cuales son estrictas en cuanto a estructura y formación, las cuales no son afectadas solo por conocimiento común. Es necesario ser instruidos en el tema para alcanzar la eficacia. Escritura entre la elección y la ideología. Connotaciones de la escritura. Varias veces se ha señalado la propiedad que tiene la escritura de ser un terreno ideológico. Hasta en los sistemas de escritura se puede distinguir un aspecto estructural denotativo y una aureola de connotaciones no funcionales sino ideologizada. Muy a menudo los historiadores de la escritura se hacen preguntas de corte funcionalista. ¿Por qué el tal grupo conservó cierto sistema particularmente complejo y no lo simplificó? ¿Por qué los egipcios no consolidaron el principio alfabético del cual hace uso solo parcial? Como si el empleo de un sistema debería responder solamente a criterios de máxima funcionalidad. Es evidente que la funcionalidad constituye uno de los requisitos, pero se olvida que la imagen que un sistema proyecta puede ser más funcional que el ahorro de algún elemento. La escritura no es algo compartido igualitariamente, no lo es, ni siquiera hoy de todos, y en ciertas sociedades la escritura es solo un grupo o de una casta, de manera que la optimización no es ciertamente el primer objetivo que se fija en quien la posee. Por el contrario, la escritura debe ser compleja, difícil, esotérica. Debe apartar al profano y de cualquier manera inspirarle veneración, respeto y hasta temor. Esto significa que la escritura tendrá sus connotaciones naturalmente, no endógenas, sino que adquirirá esas connotaciones que se ha querido darle o que proceden de su uso. El prestigio. Hay variedades lingüísticas que gozan de un prestigio mayor que otras a los ojos de quien las habla y sobre todo de quien no las habla, y lo mismo podemos decir de las variedades de escritura. La historia de la difusión de la escritura es también la historia de jerarquías de prestigio. El prestigio es una suma de connotaciones, en este caso todas las positivas, y se constituye por contigüidad precisamente como las connotaciones que lo componen. La fidelidad gráfica. Como se sabe, con el término fidelidad se traduce el concepto que en la sociolingüística de lengua inglesa se designa con las palabras allegiance o loyalty.
Si con la palabra prestigio se indica más bien el valor de una variedad para quien no la posee, la fidelidad gráfica podría indicar el sentido de estricta identificación con los valores connotativos expresados por un determinado sistema. Es comprensible que éste se aferre a la propia escritura y se haga más fuerte en situaciones de presiones de aculturación. Como la frontera entre sistemas diferentes no debe reflejar necesariamente otros aspectos, la historia nos ofrece muchos ejemplos de constitución de grupos o bien de división de grupos provocadas al explotar sus sentimientos de fidelidad lingüística. Difusión, presiones y aculturación. La historia de la escritura rara vez se ocupa de sistemas de orígenes independientes. Una historia corriente de la escritura no muestra transiciones, rebotes, rechazos, adaptaciones de un mismo sistema, fenómenos que pasan de un grupo a otro. La historia de los alfabetos semíticos es un ejemplo conveniente hasta el punto de que la cuidadosa obra de Ringer es más que una historia de la escritura en general, o una historia del alfabeto considerado en sus innumerables ramificaciones. Pero, ¿cómo se difunde una escritura? La escritura está hecha para unos pocos y esto simplifica los movimientos de las masas que entran en juego. Un religioso como el armenio Mastok, un literato como el serbio Vuk Stefanović, bastan para suministrar una escritura a su país. La constitución de un nuevo sistema se reforma o la adopción de un sistema exterior. Están determinadas por factores sobre todo políticos, activos o pasivos. Si no hay una efectiva situación de presión y de control de la escritura por parte de un grupo hegemónico, puede ocurrir más sencillamente que cierta variedad se halle en una posición de gran prestigio y que por lo tanto no encuentra resistencias. En tiempos relativamente recientes y en zonas culturales diferentes, con frecuencias geográficamente bastante alejadas, se crearon ex novo, los cuales son sistemas gráficos que no imitaban a otros sistemas históricos, por más que esto casi seguramente dieron el estímulo para la invención.